Vamos a citar el libro Emilio, que es una obra maestra del filósofo suizo y pedagogo Jean-Jacques Rousseau. En el capítulo primero dice: nuestro verdadero estudio es el de la condición humana. Aquel de entre nosotros que sabe soportar mejor los bienes y los males de esta vida es, según mi parecer, el mejor educado, de donde se sigue que la verdadera educación consiste menos en preceptos que en ejercicios. Comenzamos a instruirnos, comenzando a vivir. Nuestra educación comienza con nosotros. Nuestro primer preceptor es nuestra nodriza. También esta palabra educación tenía entre los antiguos un sentido que nosotros ya no le damos. Significaba alimento. Solo se piensa en conservar al hijo. Esto no es suficiente, se le debe enseñar a conservarse en tanto como hombre, a soportar los golpes de la fortuna, a desafiar la opulencia y la miseria, a vivir si lo necesita, en los hielos de Islandia o sobre el roquedo quemante de Malta. Se han afanado en tomar precauciones para que él no muera. Sin embargo, precisará que él muera, y cuando su muerte no sea obra de vuestros cuidados, todavía continuarán ellos siendo mal entendidos. Se trata menos de impedirle morir que de hacerle vivir. Vivir no es respirar, es obrar, es hacer uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, de nuestras facultades, de todas las partes nuestras, que nos dan el sentimiento de nuestra existencia. El hombre que ha vivido más no es aquel que cuenta con más años, sino aquel que ha sentido más la vida. Toda nuestra sabiduría consiste en prejuicios serviles. Todos nuestros usos no son sino sujeción, tortura y violencia. El hombre civil nace, vive y muere en la esclavitud. A su nacimiento se le cose en una mantilla, a su muerte se le clava en un féretro. En tanto que él conserva la figura humana, está encadenado por nuestras instituciones. Cuando la madre, en vez de desatender los cuidados maternales, los lleva al exceso, cuando hace de su hijo un ídolo, cuando ella aumenta y fortalece su debilidad para impedirle sentirla, y esperando sustraerle a las leyes de la naturaleza, aparta de él los contratiempos penosos, sin pensar cuánto, por algunas molestias de que le preserve un instante, acumula la larga de accidentes y de peligros sobre él, y cuán bárbara precaución es el prolongar la debilidad de la infancia bajo las fatigas de los adultos. Tetis, para ser invulnerable a su hijo, dice la fábula que lo sumergió en las aguas del Styx. Esta alegoría es bella y significativa. Las crueles madres de que yo hablo hacen lo contrario. A fuerza de sumergir a sus niños en la blandura, los preparan para el sufrimiento. Abren los poros a toda especie de males que seguirán sufriendo cuando sean adultos. Observa la naturaleza y sigue la ruta que ella traza. Ella actúa continuamente sobre los niños, endurece su temperamento mediante pruebas de toda clase, les enseña a su tiempo lo que es pena y dolor. Los dientes al salir le causan fiebre, los cólicos agudos les producen convulsiones, las toses prolongadas le sofocan, las lombrices le atormentan, la plétora corrompe su sangre, diversas levaduras al fermentar le ocasionan peligrosas erupciones. Casi toda la primera edad es enfermedad y peligro. He aquí la regla de la naturaleza. ¿Por qué la contrarias? ¿No ves que, pensando corregirla, destruyes su obra, impides el efecto de sus cuidados? Hacer al exterior lo que ella hace en el interior es, según ustedes, redoblar el peligro, y por el contrario, es hacer diversión, es extenuarlo. La experiencia demuestra que mueren mucho más niños criados delicadamente que de los otros, dado que no se atiene a la medida de sus fuerzas, se arriesga menos al emplearlas que al regularlas. Ejercítalas, pues, para aquellos trabajos que tendrán que soportar un día. Endurece sus cuerpos en las intemperies de las estaciones, de los climas, de los elementos, en el hambre, la sed, la fatiga. Introdúcelos en el agua del Styx. El destino del hombre es padecer en todos los tiempos. El mismo cuidado de conservación va unido al dolor. Dichosos si solo conoce en su infancia los males físicos, males mucho menos crueles, mucho menos dolorosos que los otros, y que mucho más raramente que ellos nos hacen renunciar a la vida. Nadie se mata por los dolores de la gota, solo los del alma son los que producen la desesperación. Nos dolemos de la suerte de la infancia, y es de la nuestra de la que precisaría quejarse. Nuestros mayores males proceden de nosotros mismos. Al nacer, grita el niño. Su primera infancia se pasa en llanto. Unas veces se le mueve, se le mima para sosegarle. Otras se le amenaza, se le pega para hacerle callar. O hacemos lo que le complace, o le exigimos lo que nos conviene. O lo sometemos a sus caprichos, o lo sometemos a los nuestros. Nada de término medio es preciso que dé órdenes, o que las reciba. De esta forma, sus primeras ideas son las de imperio y de servidumbre. Antes de saber hablar, manda. Antes de poder obrar, obedece. Y de cuando en cuando se le castiga antes que pueda conocer sus faltas, o aún de cometerlas. Por este procedimiento se vierten con anticipación en su joven corazón las pasiones que enseguida se imputan a la naturaleza, y luego de haberse tomado el trabajo de hacer lo malo, nos quejamos de encontrarlo tal.
Un niño pasa 6 o 7 años de esta manera, en manos de las mujeres, víctima de sus caprichos y del propio, y luego de haberle hecho aprender esto y aquello, es decir, después de haber cargado su memoria, o de palabras que no puede entender, o de cosas que no le sirven para nada, después de haber asfixiado lo natural por las pasiones que le han creado, se coloca este ser ficticio en las manos de la educación, la cual acaba de desarrollar los gérmenes artificiales que él encontró totalmente formados, y le enseña todo, menos a conocerse, menos a sacar partido de sí mismo, menos a saber vivir y hacerse dichoso. En fin, cuando este niño, esclavo y tirano, lleno de ciencia y desprovisto de sentido, igualmente débil de cuerpo y de alma, es lanzado al mundo, y al mostrar su inepcia, su orgullo y todos los vicios, nos hace deplorar la miseria y la perversidad humanas. Nos equivocamos. Este es el hombre de nuestros caprichos. El de la naturaleza está formado de modo distinto. Si quieres que él guarde su forma original, consérvala desde el momento que viene al mundo. Tan pronto como nazca, ampárale, y no le sueltes hasta que sea hombre, o nunca lograrás nada. Así como la verdadera nodriza es la madre, el verdadero preceptor es el padre. Que ambos se pongan de acuerdo en el orden de sus funciones, como en su sistema, y que pase el niño de las manos de ella a las de él. Él será mejor educado por un padre juicioso y comedido que por el maestro más sabio del mundo, pues el celo suplirá mejor al talento que el talento al celo. Pero los negocios, las funciones, los deberes. Los deberes. Sin duda el último es el del padre. Cuando se lee en Plutarco que Catón, el censor, que gobernó Roma con tanta gloria, educó por sí mismo a su hijo desde la cuna, y con tal cuidado que lo dejaba todo para estar presente, cuando la nodriza, es decir la madre, lo manejaba y lavaba. Cuando se lee en Suetonio que Augusto, dueño del mundo, al que había conquistado y al que reformaba, enseñaba por sí mismo a sus nietos a escribir, a nadar, los elementos de las ciencias, y que los tenían sin cesar en su derredor, no puede evitarse el reír de las insignificantes buenas gentes de este tiempo que se mofan de semejantes niñerías. Demasiado limitado, sin duda, para saber dedicarse a los grandes negocios de los grandes hombres de nuestros días. Un padre, cuando engendra y alimenta a sus hijos, no hace con esto sino el tercio de su tarea. Él debe hombres a su especie, debe hombres sociables a la sociedad, y debe ciudadanos al Estado. Todo hombre que puede pagar esta triple deuda y no lo hace es culpable, y más culpable acaso cuando la paga a medias. El que no puede cumplir los deberes de padre no tiene el derecho de serlo. No existe ni pobreza, ni trabajos, ni respeto humano que le dispensen de alimentar a sus hijos, ni de educarlos por sí mismos. Lectores, pueden creerme, yo auguro que cualquiera que posea entrañas y descuide tan sagrados deberes, que verterá durante mucho tiempo lágrimas amargas, por una falta de la que jamás será consolado. Pero ¿qué hace ese hombre rico, este padre de familia tan ocupado y precisado, según dice, a dejar sus niños abandonados? Paga a otro hombre para que le reemplace de unos deberes que resultan una carga para él. Alma mezquina, ¿crees que con dinero das a tu hijo otro padre? Pues te engañas, ya que ni siquiera le das un maestro. Ese es un sirviente y muy pronto formará otro como él. Se razona mucho sobre las cualidades de un buen preceptor. La primera que exigiría es esta, y esta sola supone otras muchas, es que no fuese un hombre vendible. Hay quehaceres tan nobles que no se pueden realizar por dinero sin mostrarse indigno de su ejercicio. Tal es la del guerrero, tal es la del maestro. Pues, ¿quién ha de educar a mi hijo? Ya te lo he dicho, tú mismo. Yo no puedo. ¿No puedes? Pues consíguete un amigo. Yo no veo otro medio. Un maestro. ¡Qué alma tan sublime! Es una cosa verdaderamente cierta que para formar a un hombre se debe ser padre, o más que hombre. Esta es la misión que encargas gustosamente a un asalariado. ¿Cómo es posible que se pueda lograr que un niño sea bien educado por quien no lo ha sido? ¿Ese raro mortal es inencontrable? Yo lo ignoro. En estos tiempos de envilecimiento, quién sabe hasta qué punto de virtud puede alcanzar todavía un alma humana. Pero supongamos hallado este prodigio, considerando lo que él debe hacer, es como veremos lo que él debe ser. Lo que yo creo ver de antemano es que un padre capaz de comprender todo el precio de un buen preceptor tomaría el partido de abstenerse, pues pondría más trabajo en adquirirlo que en ejercitarlo por sí mismo. ¿Quiere pues hacerse un amigo? Que eduque a su hijo para hacerlo. Él de aquí dispensado de buscarlo por otra parte, y la naturaleza ha realizado ya la mitad de la obra. Alguien del que yo no conozco, sino el linaje, me ha propuesto educar a su hijo. Sin duda me ha hecho un gran honor, pero lejos de quejarse de mi negativa, él debe alabarse de mi discreción. Si yo hubiese aceptado su ofrecimiento y hubiese errado en mi método, habría sido una educación truncada. Si hubiese tenido éxito, esto hubiera sido mucho peor, pues su hijo hubiese renegado de su título y no hubiese querido ser príncipe. Yo estoy demasiado penetrado de la grandeza de los deberes de un preceptor y siento demasiado mi incapacidad para aceptar jamás una misión semejante de cualquier parte que ella me sea ofrecida, y el mismo interés de la amistad solo sería para mí un nuevo motivo de negativa.
Yo creo que después de haber leído este libro, pocas gentes estarán tentadas para hacerme este ofrecimiento. Yo ruego a cuantos pudieran hacerlo que no se tomen ese inútil trabajo. Yo he hecho en otro tiempo un ensayo suficiente de este cometido para quedar asegurado de que no soy apropiado para ello, y mi estado me dispensaría cuando mis talentos me presentaran como capaz. Esto es lo que he procurado hacer en todas las dificultades que se han presentado. Para no aumentar inútilmente el libro, me he contentado con plantear los principios de los cuales cada uno debía percibir la verdad. Pero en cuanto a las reglas que pudieran tener necesidad de pruebas, yo las he aplicado todas a mi Emilio o a otros ejemplos, y he hecho ver en detalles muy amplios cómo cuanto yo establecía podía ser practicado. Tal es al menos el plan que yo me he propuesto seguir. Corresponde al lector juzgar si lo he logrado.